Les doy la bienvenida al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano. Vamos a estar aquí actualizándoles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Desde su residencia personal en Mar-a-Lago, Donald Trump anunció que Estados Unidos gobernará Venezuela sin decir cómo hasta que se den las condiciones para una transición que ha catalogado de justa y pacífica. Al tiempo que se conoció la primera foto del arresto de Nicolás Maduro, Washington dijo no descartar nuevos ataques en el país. Y por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez también realizó su propia locución desde Caracas, rodeada de la plana mayor del gobierno chavista, y anunció que Nicolás Maduro sigue siendo el único presidente del país caribeño, al tiempo que denunció el secuestro del mandatario y dijo que Venezuela jamás será colonia de nadie. Y en Suiza se abrió una investigación contra la pareja francesa que dirige el bar en el que murieron 40 personas en una fiesta de Nochevieja. Entre tanto, otras 4 víctimas han sido ya identificadas, haciendo un total de 8 sobre las 40 reportadas. Comenzamos. Vamos a iniciar en Florida, desde donde este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y la cúpula militar trasladaron los detalles de la operación de injerencia militar sobre Venezuela que dejó ataques por aire en varias regiones del país caribeño, incluida la capital Caracas, donde fue capturado el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes llegarán este sábado a Nueva York para ser juzgados por delitos de narcoterrorismo y tenencia de armas. El presidente estadounidense no descartó una segunda ola de ataques y afirmó que será Washington, el Gabinete de Seguridad y el propio Marco Rubio quienes tomen las riendas de la gobernanza de Caracas hasta que textualmente se den las condiciones para una transición justa y libre, que no ha matizado cómo ni cuándo se llevará a cabo. Vamos a escuchar las declaraciones del mandatario republicano. Mientras hacemos una transición, vamos a cuidar del país. No queremos estar involucrados con hacer que alguien más llegue y tengamos una situación similar a la que hemos tenido por este último largo periodo de tiempo. Vamos a manejar el país hasta que llegue el momento en el que podamos hacer una transición segura, judicial, y tiene que ser judicial, jurídica, porque de eso se trata lo que hacemos. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano. Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque mucho más grande. Si necesitamos hacerlo, estamos preparados para hacer una segunda ola, para enviar una segunda ola. Las pandillas que enviaron violaron, torturaron a mujeres y niños estadounidenses, estuvieron en todas las ciudades que mencioné, el Tren del Agua, y fueron enviados por Maduro para aterrorizar a nuestro pueblo. Y ahora Maduro nunca, jamás podrá amenazar a un ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. Creo que será muy difícil para ella ser la líder. Ella no tiene el respaldo o el respeto al interior del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Bueno, en la rueda de prensa desde Mar-a-Lago habló también el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane. En su alocución dio detalles del trabajo de inteligencia hecho por Estados Unidos para encontrar a Nicolás Maduro. Afirmó que se eligió el día adecuado para reducir daños a civiles. Permítame hablar brevemente sobre la preparación. Tras meses de trabajo de nuestros compañeros de inteligencia para encontrar a Maduro y comprender cómo se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas, a principios de diciembre, nuestra fuerza se dispuso a la espera de una serie de eventos alineados. La clave fue elegir el día adecuado para minimizar el riesgo de daños a civiles, maximizar el factor sorpresa y minimizar los daños al personal acusado, para que, como dijo el presidente, pudieran ser llevados ante la justicia. Por su parte, la vicepresidenta venezolana, cuya ubicación fue un interrogante durante horas porque se especulaba que podría estar en Rusia, finalmente apareció desde Caracas y junto a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y los ministros de Exteriores y Defensa, afirmó que Maduro continúa siendo el único presidente del país, aunque tras su captura quien debería asumir tales funciones sería ella misma. El pueblo venezolano, con su fuego
sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta, Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Que lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país. Bueno, nos vamos a ir ahora directos hasta Washington para hablar con nuestra corresponsal Natalia Cabrera, quien se encuentra en las inmediaciones de la Casa Blanca. Allí algunas personas se han reunido para protestar contra la intervención de Washington en Venezuela. Natalia, muy buenas tardes. Es una pequeña concentración, que es lo que se ha vivido allí, al lado de la Casa Blanca. Hola Rodrigo, pues sí, es una manifestación pequeña como lo mencionas, justamente está a mi espalda, donde también está la Casa Blanca. Son algunas personas con unos carteles de Hands Off Venezuela, manos fuera de Venezuela, y también algunos arengas de las que están gritando es justamente en contra del fascismo, de lo que denominan es el fascismo, y los supuestos intentos del presidente Donald Trump de llevar a cabo acciones en contra de la Constitución para lo que denuncian es concentrar el poder ejecutivo, todo el poder de Estados Unidos en el Ejecutivo, sin que haya contrapeso del Congreso. Esto en la línea de lo que hemos venido mencionando a lo largo de esta jornada, y es que según la Constitución y las leyes estadounidenses, la Casa Blanca debería notificar al Congreso, y recae sobre el Congreso justamente el poder de declarar la guerra en Estados Unidos, a otra nación por parte de Estados Unidos. Entonces, las críticas llegan justamente por parte de algunos legisladores también, que denuncian que es una violación al derecho internacional y una violación también a el derecho estadounidense el hecho de que el presidente haya tomado esta acción sin notificar al Congreso. Y pues lo que dijo Trump al respecto durante su conferencia de prensa fue justamente que el Congreso filtraba este tipo de información, con lo cual no hubiera terminado siendo una operación exitosa. También hay que decir que la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, dijo que estaba monitoreando también de cerca la situación y que se habían activado los protocolos para mantener y garantizar la seguridad aquí en la capital estadounidense, sin que haya ningún reporte de que haya alguna amenaza explícita ni nada por el estilo, pero que cuando ocurre una situación de este estilo se monitorea para justamente prevenir, y están todas las alarmas activadas de alguna manera para controlar y garantizar el orden público aquí en Estados Unidos. Bueno, Natalia, y Donald Trump ha vuelto a hablar también de Nicolás Maduro en su cuenta de Truth Social. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues sí, dejando de lado de pronto esta intervención que vimos al mediodía desde Mar-a-Lago en su residencia personal, en la que tal vez tenía un tono más sobrio, un tono más serio, lo que ha hecho en sus redes sociales es una especie de burla, mofa, con distintas publicaciones. En primer lugar, está una en la que acompaña de una canción que se llama Fortunate Song, las imágenes de los bombardeos en Caracas, de los ataques en Caracas, y posteriormente también hizo una publicación en la que toma una parte de las declaraciones que había dado Nicolás Maduro en días previos a esta jornada, en la que decía vengan por mí, y justamente toma esa parte del video y lo une con un video de un águila americana, que es un símbolo, por supuesto, del patriotismo aquí en Estados Unidos, y pues dando cuenta de que justamente habían hecho exactamente eso, ir por él, en una suerte de burla también justamente sobre lo que está, pues sobre la situación que desató, sobre toda esta operación que, pues recordemos, Estados Unidos ha sacado del poder al presidente Nicolás Maduro, diciendo que se trata de una operación justamente para devolver, que va a controlar Estados Unidos, Venezuela, hasta que haya una transición y garantías de una transición del poder en el país suramericano.
Pues Natalia Cabrera, nuestra corresponsal en la capital estadounidense, gracias por el reporte. Nosotros vamos a seguir hablando de las reacciones a esta intervención estadounidense. Hemos visto durante la mañana cómo muchos de los venezolanos fuera de su país se han manifestado a favor de la captura de Nicolás Maduro, pero también hay reacciones alrededor del mundo contra la injerencia militar de Estados Unidos, con marchas en países como Italia, donde hubo una movilización frente a la Embajada de Estados Unidos, en Roma, donde jóvenes portaban pancartas con el lema "Manos fuera de Venezuela" y ondeaban banderas de ese país, también de Cuba. Algo similar pasó en Grecia, donde un nutrido grupo de manifestantes se han reunido en el centro de Atenas para protestar contra la acción estadounidense. La marcha fue convocada por el Partido de los Trabajadores Socialistas y otros grupos y recorrieron las calles hasta la embajada. Se leían pancartas en solidaridad con el pueblo venezolano. También en la capital francesa, en París, la izquierda de la Francia insumisa salió a las calles exigiendo la liberación de Maduro y criticaron los métodos de Washington para capturar al mandatario, mientras desde el oficialismo Emmanuel Macron pidió que el opositor Edmundo González Urrutia sea ahora quien encabece el Ejecutivo de Caracas. Y cerramos en Bogotá este repaso porque la capital colombiana también vio a un pequeño grupo de personas que marcharon por la avenida aledaña a la embajada estadounidense en esa ciudad. Allí han condenado el ataque al país vecino bajo consignas anti-Trump y antiestadounidenses, centrándose en el intervencionismo de Estados Unidos en la región. Bueno, ahora vamos a analizar en qué posición quedan las Fuerzas Armadas de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, que ha amenazado además Donald Trump con posibles nuevos ataques y, si no se hace caso, a ese cambio en el poder que esperan desde Washington. Para ella nos acompaña desde Málaga, en España, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, él es máster en guerra electrónica, exdirector de armamento y electrónica de la Armada venezolana. Y le quiero, en primer lugar, dar las gracias por estar aquí con nosotros y preguntarle qué cabe esperar del ejército en los próximos días, quizás alguna reestructuración para que la cúpula del poder del ejército sea leal a los mandatarios que están ahora mismo en Miraflores. No sé si cabe esperar también algún tipo de golpe de Estado. Bueno, muy buenas tardes por allá, buenas noches por aquí y un placer estar con ustedes para continuar con la narrativa real de la Venezuela democrática, no como todos esos que estaban protestando, que nunca protestaron por todos los muertos que ha causado Maduro. En relación a su pregunta, la cúpula de la Fuerza Armada es una fuerza armada de venezolanos, una fuerza armada corrupta, por supuesto, pero cobarde. Y yo creo que con esta primera intervención se dieron cuenta que el presidente Trump no estaba jugando, y debo decir unas palabras que nosotros los venezolanos pedimos la intervención, que somos la mayoría, porque es un país secuestrado por este grupo narcocriminal. Entonces, a esos que están protestando somos los venezolanos que pedimos la ayuda de Estados Unidos, además de que Estados Unidos se siente afectado en sus intereses por tres razones: el narcotráfico, el envío de criminales de las cárceles venezolanas a Estados Unidos y la relación estrecha de Maduro con Hezbollah y los ayatolá y con todos los islamistas radicales que han penetrado el continente americano. Las Fuerzas Armadas en su cúpula están asustadas. Los reportes que tengo ahorita es que se dieron cuenta que Trump va a serio, que cuando dice algo lo cumple, y esperemos que cedan a la transición para evitar muertes de vidas inocentes, de venezolanos inocentes que no tienen nada que ver con la corrupción, ni con el terrorismo, ni con el narcotráfico. Pero las Fuerzas Armadas en su mayoría están esperando las instrucciones para pasarse al bando democrático, pero los radicales que están en el poder, especialmente la señora Delcy Rodríguez, que se supone que está asumiendo la vicepresidencia. Recordemos que Maduro es ilegítimo porque se robó las elecciones, así que la misma vicepresidenta es ilegítima. Yo espero que entren en razón y le den instrucciones a las Fuerzas Armadas que cedan al gobierno de transición y a las autoridades elegidas legítimamente por los venezolanos el 28 de julio del 2024.
En su momento, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro ya pidió que desde el ejército se desertase y se diera un golpe en contra del gobierno. ¿Por qué cree que ahora mismo podría ser diferente? Bueno, porque se demostró que los Estados Unidos están con el pueblo de Venezuela y que saben que si ellos no ceden a la realidad, a la nueva realidad democrática de Venezuela, pueden ser eliminados o capturados y llevarlos a una prisión en Estados Unidos. Y recordemos que no es el gobierno de Estados Unidos de América en guerra contra Venezuela, es el gobierno de Estados Unidos de América en guerra contra el grupo narcoterrorista que tiene secuestrado a Venezuela. En ningún momento es contra Venezuela ni contra su noble pueblo, es contra el grupo terrorista que ha causado tantos males en Venezuela y en la región. Y en este punto, cuando se han visto bombardeos sobre Caracas, bajo la legalidad internacional, no se estaría dando de facto un bombardeo contra Venezuela. No, porque se declaró a Maduro a un grupo terrorista y la operación quirúrgica que se realizó fue para evitar, en defensa propia, para evitar que un sistema antiaéreo pudiera dañar alguna de los vectores y de los aviones que estaban produciendo esta intervención quirúrgica. Y lo que no se vio es que hubo una guerra electrónica de ataques antes que suprimió a las defensas aéreas de Estados Unidos y controló el espectro electromagnético. Pero, repito, nosotros como venezolanos, que hay más de 8 millones de venezolanos en el exilio y cualquier cantidad de venezolanos pasando penurias por culpa de este régimen narcocriminal, estamos de acuerdo con la intervención. Y en esto les voy a poner un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Los franceses, cuando estaban invadidos por los nazis pedían a gritos una intervención para salvar a su país. Carlos Molina Tamayo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un gran abrazo y gracias a ustedes por permitirme esta narrativa democrática que los venezolanos queremos contrastar contra todos esos grupos de izquierda radical que están vendiendo falsas ideas. Aquí en France 24 damos espacio, desde luego, a todo el mundo para que hable. Muchas gracias. En este punto tenemos que repasar el operativo de Estados Unidos contra el territorio venezolano y qué es el que ha desencadenado este escenario. Ha sido una serie de ataques que empezaron alrededor de la 1 de la mañana con fuertes explosiones en Caracas y en varias regiones de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro condenó en un principio con vehemencia lo ocurrido, declaró de inmediato el estado de conmoción exterior y pidió en un primer momento a las fuerzas sociales del país resistir desde las calles. Explosiones y columnas de humo en varios puntos de Venezuela. En la madrugada de este sábado se registraron fuertes estruendos en las cercanías de la base aérea La Carlota, el aeropuerto El Higuerote y el complejo militar Fuerte Tiuna y otras zonas de la nación sudamericana. No, mira, yo vivo aquí en Chacao y hace como aproximadamente hora y media comenzaron a sentirse aviones volando y explosiones. Y varias explosiones, por lo menos como unas 8 o 10. El gobierno de Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el país y confirmó que la capital Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira fueron atacados por Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas. A su vez, el gobierno venezolano pidió a todas las fuerzas sociales y políticas del país activar movilizaciones sociales en las calles.
Durante los últimos meses, las relaciones de Estados Unidos y Venezuela estaban en tensión ascendente a raíz del despliegue militar de Washington en el Caribe, una operación cuyo objetivo, según Trump, era luchar contra el narcotráfico. En total, Estados Unidos ha llevado a cabo 35 ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, ofensiva que ha terminado con la vida de al menos 115 personas. Esto sumado a los señalamientos de la Casa Blanca contra Maduro y su círculo cercano de ser parte del denominado Cártel de los Soles. Y después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la fiscal general de Estados Unidos publicó en su red social X el documento legal mediante el cual se les imputa delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas. Vamos a escuchar lo que dice ese texto. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos y conspiración para poseer armas automáticas y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto se enfrentarán a todas las fuerzas de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses. Y en otras noticias nos vamos hasta Suiza, en donde ya se abrió una investigación contra la pareja francesa que dirige el bar en el que murieron 40 personas en una fiesta de Nochevieja. El suceso tuvo lugar en la famosa estación de esquí de Crans-Montana. Entre tanto, otras 4 víctimas han sido ya identificadas, haciendo un total de 8. Nos lo cuenta nuestro enviado especial, Xavier Colás. La Fiscalía Suiza ha anunciado que ha abierto una investigación contra los dueños del local. Se trata de dilucidar si el uso de bengalas y el tenerlas tan cerca del techo fue una de las causas de la tragedia. También está en cuestión el material aislante que recubría el techo, una especie de espuma insonorizante que se utiliza algunas veces en locales de ensayo. Los dueños del local no han hablado todavía con los medios, pero sí que han hecho saber que habían pasado varias inspecciones durante los últimos 10 años. Mientras tanto, los heridos siguen recuperándose y tienen por delante un lentísimo proceso de recuperación. Los hospitales en Suiza están tan colapsados que incluso algunos heridos suizos han sido derivados a instalaciones hospitalarias situadas en otros países del extranjero. Los primeros 4 cadáveres identificados son de 2 chicos y 2 chicas de edades comprendidas entre 16 y 21 años. Aquí, en la población afectada por la tragedia, sigue la conmoción y el triste silencio en una de las vías principales del pueblo, a pocos metros del bar calcinado. Y en Irán, las manifestaciones que comenzaron los vendedores del bazar de Teherán y se extendieron por el resto del país suman ya una semana. Al respecto, el ayatolá Jamenei hoy prometió no ceder ante estas protestas, aun cuando Donald Trump amenazó con acudir en ayuda de los manifestantes, que han visto cómo han aumentado las detenciones por parte del gobierno. Un grupo de personas incitadas o contratadas por el enemigo se está colocando detrás de los comerciantes y tenderos y corriendo consignas contra el Islam, Irán y la República Islámica. Esto es lo más importante. Hablamos con los manifestantes, los funcionarios deben hablar con ellos, pero no sirve de nada hablar con los alborotadores, hay que poner a los alborotadores en su sitio. Cerramos en Ucrania, donde este sábado llegaron los asesores de seguridad nacional europeos para mantener conversaciones sobre cuestiones de seguridad y economía, además de la redacción de documentos marco y la coordinación de nuevas medidas con los socios internacionales. La delegación estuvo formada por representantes de una docena de países europeos, la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. El presidente Zelensky dijo que espera a finales de enero una cumbre de líderes con Estados Unidos para debatir nuevas propuestas para poner fin a la guerra. Mañana, representantes del Estado Mayor, jefes del Estado Mayor y representantes del sector militar de otros países viajarán a Europa, trabajarán en Francia, en París, durante un día completo. Después habrá una reunión de líderes y se ultimarán los documentos de seguridad. Los líderes debatirán muchos temas diferentes, pero se centrarán en las garantías de seguridad y la reconstrucción. Pues con las palabras de Volodymyr Zelensky vamos a cerrar este informativo, que como el resto de la jornada ha estado muy centrado en la situación actual de Venezuela. Recordemos, Estados Unidos en la madrugada venezolana bombardeó el país y se llevó a Nicolás Maduro y a su esposa, que van a ser juzgados
en Estados Unidos, en Nueva York en concreto, por crímenes relacionados con el narcotráfico y el porte o la tenencia de armas. Vamos a seguir durante toda la jornada actualizándoles lo que está pasando, las reacciones, por supuesto, desde la región y desde el resto del mundo. Nosotros les damos las gracias por elegirnos.